voy a aprender. Así es que oración la reconfirmo y en las manos del Señor estoy para que Él me utilice para que podamos entender este tema tan maravilloso. Vamos a ir con una escritura que nos va a ayudar bastante. Esta se encuentra en segunda de Pedro 1, 19 al 21 y dice, tenemos la palabra profética más segura. Esto es tan importante porque podemos estar escuchando muchas cosas. Ahí anda gente diciendo de la economía, anda gente diciendo de las pandemias, unos tendrán razón, otros no, pero nosotros vamos a escuchar lo que dice Dios, porque Él es el que tiene en nuestras manos el futuro y el que sabe lo que a usted y a mí nos conviene. ¿Están de acuerdo? Entonces dice, como tenemos la palabra profética más segura, cual a esta palabra, ¿sí? Hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra en la oscuridad o en lugar oscuro. Por supuesto, imagínense que estamos en un lugar oscuro y nos andamos tropezando por cualquier lado, pero tenemos una antorcha, una llama poderosa y esta pues la ponemos y nos direccionamos, ¿no es cierto? Así es la palabra profética más segura, porque esta nos da la luz para saber cuál es nuestro siguiente paso, como la otra escritura que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Y si es lumbrera a tu camino, entonces pues teniendo la luz, ¿quién anda en la oscuridad? Sin embargo, hay muchas personas caminando en la oscuridad porque no quieren tomar la palabra como la palabra definitiva, la cual nos alumbra en el camino que tenemos por delante. Dice, esta palabra que alumbra en un lugar oscuro, dice, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este hasta marca un tiempo. Es increíble, una sola palabra le puede dar un significado tan grande a lo que estamos entendiendo hoy. Pero este hasta dice, en el Antiguo Testamento, toda la luz que nos daba el Antiguo Testamento era como una antorcha y una lámpara para que la gente caminara en la oscuridad, hasta que amanezca el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo Jesús. Cuando Él amanece en nuestros corazones, entonces nos da la vía correcta, nos pone en perspectiva recta y caminamos bajo la luz del Espíritu Santo. Dice esto, entendiendo primero esto, tenemos que entender que ninguna profecía de la escritura, dice la Biblia, es de interpretación privada. Es decir, está puesta para que todos los hijos de Dios, para que todo el pueblo de Dios la conozca. Amén. Porque nunca la profecía y se convirtió en la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No, Señor, la profecía no es la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver esa escritura, vamos a estar en el Salmo 22, que fue una escritura que fue puesta hace muchos años por el rey David, pero muchos la veían como algo poético, como algo interesante, pero usted y yo lo vamos a ver para la aplicación a nuestro Señor Jesucristo. Lo que se estuvo anunciando antes, que ahora ya conocemos, aquí estaba puesto para que todos lo viéramos, pero es una riqueza tan grande. Yo sé que muchos de ustedes y yo también amamos el Salmo 23, el 91, el 42, los 150 salmos, pero el Salmo 22 nos da una luz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice y empieza el Salmo 22, capítulo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Estas palabras puestas en un salmo hace más de casi 1000 años, ¿no es cierto? Aquí estamos nosotros, ahí ellos le leían y muchos de ellos, guiados por el Espíritu Santo, sabían que esta escritura que hoy estamos viendo, se refería a la palabra de Dios, se refería a la palabra que se le iba a aplicar al Salvador, al Mesías, sí, redimido. Pero ¿cómo?
pero ¿cómo va a decir, por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Dice, clamo y no respondes, y de noche y no hay para mí que reposo. ¿Cómo es posible eso? Veamos, y dice en Marcos 15:34, vamos a regresar siempre al Salmo 22, pero para la luz completa que nos trajo Jesús a lo que estamos viendo en el Salmo 22, ahora traemos a Marcos acá con nosotros para que nos lo aclare. Dice la escritura, y dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz cuando él estaba siendo crucificado, que ya estaba en la cruz, clamó diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Escuche lo que esto quiere decir, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí está repitiendo las mismas palabras que fueron puestas en el Salmo 22. Vaya, vaya, vaya. ¿Será que Jesús estaba tan consciente y no estaba pensando en su dolor? Estaba en un momento crítico, pero el cuerpo, su propia necesidad, el momento que él estaba atravesando, lo llevó a decir las mismas palabras que estaban en el Salmo 22, porque ese Salmo 22 estaba hablando específicamente y directamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Recuerden que él ya estaba ahorita en la cruz sufriendo el más grande de los dolores. Ahí fue donde derramó esa sangre, ¿sí? La cual hoy nos limpió de todo pecado, de la cual hoy estuvimos orando. ¿Y por qué empezó él diciendo estas palabras en arameo o en hebreo? Eloí lama sabactani, porque también eran palabras escondidas, no para cualquiera, sino que los que sabían los dos idiomas, los que conocían los idiomas originales y no el griego necesariamente, que era el que se hablaba en Jerusalén en aquel tiempo, entendiesen que él estaba utilizando las mismas palabras. Tenían que traducir, porque Dios no quería que en ese momento la gente dijera, este es, ¿no es cierto? Sino que después, reflexionando en sus mentes, como usted y yo lo estamos haciendo hoy en día, hoy estamos reflexionando y llegando nosotros a esta conclusión, que esto se refiere a la misma escritura, ¿sí? Entonces vamos a pasar a algo que nos dé un poquito más de luz en las escrituras que estamos viendo. Dice el verso 2 del capítulo que estamos leyendo de los Salmos, dice, pero tú eres santo. Mire, el momento que Jesús está en la cruz, hay un momento en que dice lo que dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero después en su mente, en su corazón, empiezan a correr estas palabras que estaban escritas en Salmo 22, que dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron, ¿qué? Avergonzados. Cuando tú y yo estemos en momentos de aflicción, nunca vamos a estar en momentos de aflicción como lo estuvo Jesús. Él ya pasó la prueba. Pero si tú y yo estamos en momentos y clamamos, y quizás estamos sintiendo lo mismo, que no estamos siendo escuchados o que no hay una respuesta tan pronta como la que nosotros quisiéramos tener, debes de entender esto, que no te quedas ahí diciendo, bueno, hazlo, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo haces? Dios, ¿qué fue contigo? Porque muchos entran en la soberbia, en la altivez de ser mal educados con Dios. Está bien que clames y digas, no entiendo, Señor, ¿por qué no me escuchas? No entiendo yo por qué está saliendo esto a la luz como yo quisiera. Pero cuando tú te das cuenta que lo mismo que hizo Jesús acá, que es traer a su mente, no poner su mente en el dolor que está experimentando y en el problema existe, él tiene dolor, sin duda alguno lo tenía, no es que no le dolió nada, pero en ese momento lo que él está trayendo a memoria son lo que es Dios. ¿Quién es Él? Él es santo. Él habita entre las alabanzas de Israel. Por eso entonces dice, si Él habita en las alabanzas de Israel, yo lo voy a llamar para mí. ¿Cómo llamamos? ¿Cómo le llamo la atención? Pues cántale, adórale, ¿sí? En las alabanzas de Israel, Él sabía, sí, que la alabanza es la fortaleza del hombre. Cuando uno canta, las alabanzas se levantan como una
fortaleza y lo protegen a uno de los malos pensamientos que quieren abatirte, que quieren ponerte en una posición de que tú no quieras escuchar la voz de Dios, ¿sí? En ti esperaron. Y esto es algo tan importante porque lo mismo hizo Nehemías. Si usted recuerda en su mente la oración de Nehemías cuando se va a presentar delante de Dios y sabe que están en cautiverio y que están pasando, pero pésimos los israelitas, los judíos en particular, él empieza a clamar a Dios y justamente hace esto, le empieza a recordar sus promesas y quién es Dios. En vez de centrarse uno en su problema, usted no se centra en su problema existe, nadie lo está negando, yo no le estoy diciendo usted no tiene ese problema, y muchos pasamos muchos problemas, pero en el momento en que estamos pasando un problema, nosotros tenemos que traer a colación lo que ya sabemos que Dios espera que hagamos, que lo honremos a Él ante todo. Y dice, clamaron a ti, esperaron en ti y tú los libraste. Tal vez hoy todavía no estás viendo la liberación, pero la puedes empezar a declarar con tu boca que ya Él ha contestado otras palabras, que los hijos de Dios siempre reciben lo bueno de parte de Dios porque Dios es bueno, ¿sí? Y dice, tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados y confiaron en ti y no fueron, ¿qué? Avergonzados. Es importante que nosotros traigamos a memoria cuántas historias bíblicas tenemos hermosas de cómo Dios defendió a David del león, del oso, cómo lo defendió de Goliat, cómo pasaron, cuántas pruebas obvias pasaron al salir de Egipto. ¿Cómo no pudo haber habido tanta riqueza ahí? Entonces esta parte yo creo que debe de ser, es importante, debe de ser bien establecida para usted y bien creída, bien sabida de lo que Dios quiere que usted maneje, que lo que Dios quiere que usted entienda de esta relación que hay con Dios. Es una relación hermosa, es una relación profunda, es una relación de veras de tanta armonía con la escritura y con usted. Cuando usted y yo nos ponemos a cuentas con Dios, recibimos de Dios el alivio, recibimos la respuesta, recibimos el amor que Él nos está brindando. Estamos siempre nosotros recibiendo por la gracia de Dios, estamos recibiendo lo que podríamos decir la bendición del Señor. Amén. La bendición de Él. Cuando estamos en su bendición, tenemos la gracia y la misericordia del Señor con nosotros y por nosotros. Gracias y alabado sea el nombre del Señor. Aquí estamos de nuevo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, déjeme de nuevo hacerle notar la escritura que estoy pasando en este rato. Aquí estamos. Bueno, ahora vamos a hablar de los argumentos. Siempre van a haber argumentos, siempre se van a presentar argumentos y nosotros tenemos que ir contra los argumentos del mundo, vamos a ir con los argumentos que Dios nos presenta. Amén. Verdades de Dios. Este es en donde nos vamos a centrar en las verdades de Dios que nos da. El verso 6 nos dice algo tremendo, algo maravilloso, pero que no suena así, dice, mas yo soy gusano y no hombre. En el razonamiento que Jesús hace estando en la cruz, en el Salmo 22 nos anticipa que la manera en que el Cristo, el siervo de Dios, Dios mismo que está en la persona de Jesús como en el Hijo, que está sufriendo eso, cómo es que Él se siente, cómo es que se percibe y perciben que las personas, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Recuérdense que la escritura nos muestra claramente ya en el Nuevo Testamento, ya con la luz del Nuevo Testamento, nos muestra que cuando Jesús estuvo en la cruz, los hombres le injuriaban,
¿no es cierto? Le injuriaban y le decían cosas tremendas a Jesús. Entonces, ¿cómo se hace? Soy gusano, ¿sí? Y no hombre. Y esta palabra gusano, yo soy gusano y no hombre, la vamos a ir a entender un poco más porque es el título que hoy hemos puesto. Dice, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, ¿sí? Todos los que me ven, dice, me escarnecen. Eso está pasando. Lo que se dijo 1000 años antes, ahora le está pasando Jesús en la cruz. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto es algo que cuando ya se puede imaginar, usted hace 1000 años leer esa escritura, solamente los que eran guiados por el Espíritu Santo podían entender que esto se refería a Jesús. Y por eso es que yo se los puedo compartir a ustedes, porque esta claridad llegó a mi vida, ¿no es cierto? Por la luz del Espíritu Santo, por la revelación de Dios, y se las puedo compartir y pueden ustedes comparar desde el Salmo 22 a el momento en que Jesús estaba colgado en la cruz, que esto tiene una gran verdad. Por eso es que al Señor se le llamaba el gusano. Y dice Isaías 41, 13, 14, dice de esta manera, porque yo, dice Jehová, soy tu Dios. ¿Quién te sostiene de tu mano? Este es Dios hablando. Estas son las escrituras que usted y yo debemos de estar atentos, ¿sí? Porque dice acá, dice muy claramente, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob. Porque Dios también sabía, desde Isaías, desde el profeta Isaías, también Dios sabía que su hijo, su unigénito hijo, que estaba dando la vida por nosotros, iba a estar en este momento tan crítico, ¿no es cierto? Sintiéndose como un gusano, viéndose a sí mismo como un gusano, pero Dios te está diciendo, yo te sostengo de mi mano derecha, ¿sí? Como cuando en Juan capítulo 10, donde habla de Jesús y el redil, el pastor de las ovejas, Jesús declara, dice, a quien yo tomo de mi mano, nadie me lo puede arrebatar. Y esa es la firmeza que yo tengo y que si estoy tomado de la mano del Señor y yo me dejo que Él me tome de su mano y dejo que Él me ministre, yo voy a tener seguridad que Él nunca me va a soltar de su mano, aunque mi cuerpo aparentemente esté sufriendo, aunque una situación difícil yo estoy pasando, pero debo estar seguro que el Señor no me va a soltar de su mano. Por eso le dice, no temas, gusano de Jacob. Este es Jehová hablando de cómo iba a respaldar a su Hijo Jesucristo cuando estuviese en la cruz. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu redentor. Y eso es algo que nosotros debemos de traer a memoria. ¿Por qué? Porque los conflictos, el dolor, a veces se pone por delante de la palabra de Dios y nos agobia el dolor y la desesperación y una falta de respuesta quizá a nuestras oraciones, pero si nosotros nos mantenemos en constante armonía, y esta es la palabra que me gusta, en constante armonía de mi mente, de mi corazón, con la palabra de Dios, el cuerpo puede resistir muchas cosas. Las circunstancias que hoy estamos viviendo se van a tornar en pasajeras y momentáneas y pronto veremos la luz del Señor y la respuesta de aquel que prometió que me tendría agarrado de sus manos. Dice, eso está en Isaías 14, 41, 14, por eso se las estoy dando. Muy bien, vamos a ver qué dice Pedro también, porque Pedro también añade a esto. Amados, dice, dice, no os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os hiciere, sino, que es lo que nos pide la palabra, sino gozaos por cuantos sois partícipes de los padecimientos de Cristo, que también en la redención de su gloria os gocéis con gran alegría.
Vaya, ahí está. Este es el empuje final que uno necesitaría para ganar, ¿no es cierto? Yo me imagino los atletas que van corriendo y ya van llegando y ya no dan y ya no dan. He visto algunos que los pasan otros porque ya no dieron, ya no dieron, ya no dieron. Pero estos que los pasan es porque recibieron un impulso, ¿sí? Ya sea por su cuerpo que les estaba respondiendo, por su mente y concentración en lo que están haciendo, pero nosotros el impulso que recibimos es el impulso de Dios que nos empuja y nos ayuda a vencer. Amén. Sí, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cristo también padeció. Bueno, con un poco de padecimiento que nosotros tengamos en esta tierra, no va a ser nada comparable con la gloria que vamos a tener por delante, para que nos gocemos con gran alegría el día de la manifestación, de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos bien? Mire, estos 3 versos era para ayudarnos a entender el Salmo 22. Mateo 27, 39 del 43 dice, y los que pescaban y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, ¿sí? Los que estaban pasando delante de Jesús le injuriaban, meneando la cabeza, cosa que ya vimos en el Salmo, ahora está puesto en el libro de Mateo, de lo que le pasó a Jesús, ¿sí? 1000 años después, diciendo, tú eres el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mire, usando y siendo usados por el diablo estas personas, porque el diablo fue las mismas palabras que usó contra Jesús cuando él estuvo. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que a sus ángeles mandará. Recuerda, sí, y aquí dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate. Es las mismas palabras. Ya sabemos de dónde vino esta insinuación, este insinuador, este diablo que les propone palabras, y cuando la gente nos injuria y cuando la gente nos maldice y cuando alguien hace algo en contra de nosotros, mire, casi son las mismas palabras que el diablo usaría contra nosotros, porque lo que la gente se está dejando llevar es por el mismo diablo, el cual les da vocabulario, les da palabras para que las sigan oyendo, para que las sigan entendiendo. Tú que derribas el templo y en 3 días lo derribas, sálvate a ti mismo, y si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, ¿sí? Los principales sacerdotes los carnecían con los escribas y los fariseos y los ancianos. Es decir, todo ese grupo religioso, toda la religión está en contra de Cristo Jesús. Toda la religión está en contra de la verdad. Y usted se pregunta, pero ¿por qué la religión? ¿Qué razón habría para estar en contra de la verdad? ¿Por qué no? Porque pierden su estatus, porque la gente teme perder su poder, su autoridad que los hombres que ellos se han agarrado de los hombres y que no es una autoridad dada por Dios. Entonces empiezan, allá no pueden ver las escrituras, ya van a transcriversar todo lo que escuchan de la palabra de Dios, no tienen revelación divina, solo ven la palabra y la interpretan incorrectamente porque la están interpretando con su cabeza y no con el espíritu que les fue dado, el espíritu de revelación que a nosotros, sus hijos, el Señor nos da. Por supuesto, si lo usamos correctamente, porque si nos desviamos, obviamente la revelación se nos va a cruzar, como se les ha cruzado a muchas personas que habiendo empezado bien terminaron mal. Y dice que estos sacerdotes, escribas, fariseos, todos estos principales, ¿no es cierto? A otros salvaste, sálvate a ti mismo, si puedes salvarte, dice, ¿sí? A ti mismo no te puedes salvar, le están diciendo al Señor Jesús. ¿Cómo si salvases a otros? ¿Cómo que si hiciste milagros a ti mismo no te puedes salvar? Estas son las tentaciones, porque obviamente podía. Él dijo, yo puedo llamar ahorita a una legión de ángeles y mi padre los enviaría y los mandaría para que esté conmigo y de repente yo puedo estar en el cielo con el Padre.
pero el propósito de Jesús no era ir al cielo. En ese momento, Él nos estaba salvando, ¿sí? Desciende ahora de la cruz y creeremos en Él. Ah, parece que lo más importante es que crean en Jesús. No, Señor. Lo más importante es que se arrepientan. Lo más importante es que tengan temor de Dios. Y teniendo temor de Dios y arrepintiéndose, entonces sí, les invitamos a que crean en Jesús con humildad de corazón, creyendo lo que Dios tiene para cada uno. Dice, confió en Dios, terminaron diciéndole, líbrele ahora si le quiere, si es que Dios le quiere, que le libre, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban. ¿Quiénes? También los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, por cualquier lado, estando Jesús en aquella cruz, por cualquier lado le injuriaban y le decían cosas horribles y ellos no podían entender realmente que era el Hijo de Dios. Pero tú y yo hemos entendido esto, hemos creído y por cuanto hemos entendido y hemos creído, lo aceptamos. Verso 9. Pero ¿qué dice la escritura en el Salmo? Pero tú eres el que me sacó del vientre. Las palabras que tú vas a traer a tu mente deben ser las palabras alineadas con las verdades de Dios. Jesús está trayendo en este momento esta verdad que dice, eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, ¿sí? Sobre ti fui hecho desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Esta escritura es espectacular para verla, especialmente con el tema del nacimiento, de cuando realmente nace un niño. ¿Nace cuando sale del vientre o nace desde que está en el vientre y tiene vida? Y aquí nos muestra claramente que la palabra de Dios respalda 100% la vida dentro del vientre de la mujer. Es decir, que cuando una mujer concibe un niño, déjeme parar un poco porque lo que voy a decir, cuando una mujer concibe un hijo, aunque no lo quiera, aunque no lo deseó, pero que participó y fue parte muy activa para que este niño naciera dentro de su vientre, ya tiene ahí adentro un ser vivo, ya tiene alguien que ya reconoce que hay un Dios, ya tiene un espíritu, porque ese niño no solamente es un cuerpo, sino que es dado con alma y es dado con espíritu. Y cuando ese niño ya está, dice, reconoce, pero tú eres el que me hizo, dice, me sacó del vientre. Ah, porque ya estaba dentro. No es que me hizo nacer cuando salí del vientre, me sacó del vientre, desde que dice, y también le cuidó como un tierno bebé. Imagínense, el ser humano, el ser humano, hombre, es el único que básicamente necesita del 100% de una madre y de un padre, especialmente de la madre, para recibir la leche materna. Necesita de seres humanos. Los bebés no pueden salir del vientre y valerse por sí mismos. Van a gritar, van a pedir todo lo que puedan pedir, pero si no son atendidos, si no se les da de comer, automáticamente los niños mueren. No así Rómulo y Remo, ¿no es cierto? Los fundadores de Roma, que cómo harían para que las lobas los... Bueno, es una leyenda, sabemos que esto es una leyenda, ¿no es cierto? Sobre la cual se basa el nacimiento de Roma, de Italia. Bueno, pero dice, sobre ti fue hecho desde antes de nacer, ¿sí? Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ahí está Jesús diciendo, lo que Jesús está diciendo en la cruz es, tú me cuidaste desde que estaba en el vientre de mi madre. Como has cuidado a todos los hijos, como has cuidado a todos los niños que hoy están acá. Pero muchos de nosotros no aceptamos, no reconocemos, nos quejamos por el presente, no estamos agradecidos por lo que hoy tenemos y ni siquiera traemos a memoria cómo nuestros padres nos cuidaron, cómo nuestros padres nos llevaron a la escuela, cuánto que invirtieron. Yo una vez me puse a hacer inventario de mis padres, ¿no? Lo que han de haber sufrido con
5 hijos que crear, porque yo familia de 5, yo soy el quinto, el menor de los 5 hijos. Entonces, imagínense en el tiempo en que todos nosotros, en los años finales de los 45, hasta de los 47, mi hermano, hasta los 55, que nació en el 55, la época posguerra, la época más difícil. Ahí nuestros padres nos tuvieron a los 5 hijos y nos alimentaron y comimos, y que si comimos, comimos muy bien, por la gracia de Dios. Ninguno de mis hermanos es enclenque, es desnutrido, todos comimos bien y gracias a Dios todos estamos vivos hasta el día de hoy, por la gracia de Dios. ¿Pero por qué? Porque hubo papá y mamá que nos cuidaron. Un Dios que nos puso en el vientre de ese papá y mamá y nos dio padres para que nos cuidaran. Pero es el cuidado que Dios tuvo siempre de aquel bebé que puso en el vientre de una mujer y que después le hizo salir del vientre. Y Jesús está trayendo a memoria en la cruz para sí mismo, lo guardó desde el vientre. ¿Qué vas a hacer tú cuando estés en problemas? Nos vamos a echar a llorar, a lamentar, a algunos a maldecir, Dios no quiera. Tenemos que volvernos al Señor, tenemos que reconocer todas las gracias, la gratitud. Creo que es un tema que algún rato me gustaría compartir con todos ustedes, el tema gratitud, ser gratos, ser agradecidos, ¿no es cierto? Porque esto es parte de que en el sufrimiento se puede ser agradecidos. Sobre ti fui hecho, dice, desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Maravillosa declaración de Jesús. Así es que no podemos negar nosotros del gran milagro de la vida dentro del vientre, que hay vida dentro del vientre. Pero regresando a nosotros, regresando a Jesús, que es nuestro tema del Salmo 22, este hermoso que estamos viendo, aquí está la riqueza que nosotros debemos de tener para nosotros mismos, ¿sí? Cuando yo estoy en problemas, cuando estoy en aflicción, debo de recordar cuánta maravilla el Señor ha hecho conmigo, cómo me ha sostenido, cómo me ha dado tantas bendiciones. Y muchos de ustedes, trabajadores esforzados, que cuánto sacrificio para tener levantados a sus hijos y darles el abrigo y darles el cariño. Yo recuerdo, yo me entregué para servir al Señor hace 35 años, ¿sí? Hace 35 años yo me dediqué. En el año 85 yo renuncié, ¿sí? Para servir al Señor. Y cuando yo renuncié para servir al Señor, solo dije, Señor, me encomiendo en tus manos. ¿Y sabe qué? Mis hijos, aunque no fueron 5, sino solo 4 de la mano, solo eran 4, Dios los bendijo y ninguno de ellos está desnutrido y todos han comido y todos tuvieron un techo y un hogar. Por mí, en algo, en alguito muy pequeño, pero en el 99.99% la gloria y la honra es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo estoy seguro que María Teresa también dice lo mismo, de cómo nuestro Padre Eterno nos cuidó, nos amamantó a todos y del vientre de la madre hasta el día de hoy nos tiene sanitos a todos por la gracia de Dios. Bueno, veamos lo que dice el verso 11. Dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Eso le está diciendo Jesús en la cruz, en sus pensamientos a Dios. ¿Y cómo sabes, Luis? Pensamientos de Jesús. No me vengas a decir que tú ahora ya conoces el pensamiento de Jesús cuando estaba en la cruz. Por supuesto que lo conozco y tú lo puedes conocer también, porque cuando tú ves el Salmo 22 y lees el verso 11 y sabes que está hablando del Mesías prometido, del que iba a sufrir por los pecados de todos nosotros y que iba a estar en esta cruz, puedes darte cuenta de lo que estaban las palabras que se estaban poniendo en los pensamientos de Jesús. No todas aparecen, pero las que aparecen son porque el Espíritu Santo inspiró a los profetas, como vimos al principio, que esta es la palabra profética más segura, y siendo esta la palabra profética más segura, usted la puede leer con toda confianza. Y el Señor dijo, no te alejes de mí,
porque la angustia está cerca. Él sabía que el momento de su muerte estaba cerca y el dolor cada vez era más intenso, porque no hay quien ayude. No hay. No, dijo Pedro, Señor, yo te voy a defender, yo, si los demás se van, yo me quedo. Ay, Pedrito, lo que pides, le dijo el Señor, no digas estas cosas. Y cuando llegó el momento, todos corrieron, todos los discípulos de Jesús corrieron. Sí, yo sé, no tenían el Espíritu Santo, solo eran los seguidores de corazón, pero que en aquel momento de angustia ellos corrieron para salvarse y dejaron a Jesús. No hay, ¿y qué más? En la cruz todavía más difícil, ¿no es cierto? Después de que Pedro y Juan intentaron seguir a Jesús, aun cuando estaba detenido, pero ¿qué fue lo que la palabra nos dice que pasó? Que él huyó y lloró amargamente porque le negó al Señor, lo maldijo. Me han rodeado. Mire lo que Jesús dice, lo que le está pasando en esa cruz. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Eso es lo que el Señor está esperando. Imagínese usted estar como que si estuviera en un desierto, porque aunque había mucha gente alrededor de Jesús, ninguno de ellos estaba ni velando ni intentando hacer nada por Jesús. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Apenas yo sí he tenido algunos sueños proféticos que el Señor me ha permitido tener para pensar cómo pudo haber sufrido Jesús. Pero el sueño es sueño. Nada que ver. Pero yo sí soñé una noche cuando un toro inmenso me quería investir. Y cuando venía a investirme a mí, venía pero echando baba, echando agua sobre su boca, baba y todo, y con la trompa casi arrastrada hacia el suelo y con toda su fuerza y velocidad que se me dejaba venir encima, yo pensé, ya me hizo pedazos, me deshizo y no hay quien ayude. Estaba yo solo y me meto en un galpón en mi sueño. Y en mi sueño me pongo detrás de una puerta del galpón. Este monstruo, que era un toro enorme, empezó a buscarme, a olerme por todas las orillas del galpón, un galpón vacío. Y cuando viene de regreso para estar donde yo estaba semi escondido, porque era como estar apenas pegado a la puerta que estaba semi abierta y yo estaba allí, era fácil de verme. Yo oré en mi sueño, le dije, Dios mío, guárdame, Dios mío, que no me mire, Dios mío, que no me mire. Ya venía sobre mí y el toro pasó y se fue. Un sueño, no más. Horrible, pero Dios me salvó en el sueño. ¿Qué le parece? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree que Dios nos da esos sueños para que nosotros mantengamos nuestra fe en alto? Para que sepamos que si viene algún toro a querernos investir y si yo estoy tomado de su mano, aunque pase momentos críticos de dolor y de pena, Dios me va a sostener, Dios me va a tener con él y Dios va a ser mi socorro en la angustia y en la tribulación. Dice, he sido derramado con muchas aguas, como muchas aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Ahí estaba Jesús siendo derramado, todo su líquido lo perdió. Ya no tenía líquido, perdió, su sangre fue derramada, ¿no es cierto? Seguía chorreando porque tenía heridas abiertas a causa de los espinos, a causa de los en la cara y su espalda estaba lacerada y en la cruz tenía los clavos en sus manos, en sus pies y por último la lanza que le meten cuando ya lo consideraban muerto, por supuesto. Pero en este momento dice que él sintió, porque yo me imagino que para evitar sentir dolor, él trataba con sus músculos y cuerpos sostenerse en quizá una posición que le ayudara, pero cuando ya la fuerza se le fue, cuando ya no hubo nada, el cuerpo se suelta y el dolor es más agudo, ¿sí? Dice, y todos mis huesos se descoyuntaron. Y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar.
y me has puesto en el polvo de la muerte. Tremendas palabras que nunca las escuchamos nosotros en la cruz, porque no estuvimos ahí y porque no quedaron registradas que las haya dicho. Pero él lo dijo en el Salmo 22. Esto era lo que él estaba sufriendo, proféticamente anunciado, que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, sufriría y estaría en tal lugar y momento crítico. El gusano de Jacob. Gusano soy, dijo, y no hombre. Oprobio de los hombres, menospreciado por todos, abandonado por sus mejores amigos, pero no por su Dios, pero no por su Señor. Pero él en ese lugar estaba cargando los pecados de todos nosotros. Vamos otra vez a otra escritura en Juan 19, del 28 al 29, que nos dice, aclarándonos lo que el Salmo 22 está diciendo. Después de esto dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Jesús estaba viendo de que quedaran rasgos para que la gente recordara que ya estaba dicho en las escrituras. Amén. Dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Sí, tenía sed, pero estaba muy consciente de que iba a decir las palabras que estaban escritas, porque sentía mucho dolor, su mente estaba en cumplir su papel profético, su llamado de Mesías y de Salvador del mundo. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos la empaparon en vinagre, una esponja, y poniéndola en el hisopo, dice, un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿Cómo se sentirá cuando usted tiene sed, cuando está vacío del estómago? Porque obviamente Jesús no había comido por más de día y medio, ya casi un día 100% sin haber comido, ¿no es cierto? Que le pongan, cuando tenía sed, en su boca vinagre, una esponja empapada en vinagre. El vinagre es fermentura, el vinagre es acidez para el estómago, pero en respuesta de su petición, aquí está, toma tu sed, sacia tu sed con esta esponja con vinagre. Vuelve a regresar. Vamos a regresar de nuevo al Salmo 22 porque dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Otra vez en la cruz Jesús, y está sintiendo que perros le han rodeado. Vaya, no hace mucho estuve viendo en National Geographic esos perros salvajes que descuartizan cualquier cosa en cosa de segundos y andan tras el olor de lo podrido, tras el olor de la sangre, tras el indefenso presa que ya haya sido cazada, pero que pueden ellos terminar de destrozar. Y aquí está el Señor diciendo, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Los que tienen ojos espirituales pueden ver al diablo. Los que tienen ojos espirituales pueden sentir la presencia demoníaca. Y muchos nos han dicho, aquí se siente esto pesado, qué horrible. Casi puedo ver a los demonios que están aquí en esta casa, en este hogar, por los pleitos, por los líos. Ahí está. Cuando los demonios ven a una presa, como perros se lanzan. Por eso es que usted y yo no nos permitamos dar el lujo de escaparnos de la de Dios, de darnos una vueltecita por el mundial, porque usted y yo no estamos para fracasar. Usted y yo estamos para tener éxito en Cristo Jesús, para tener
la gracia del Señor sobre cada uno de nosotros. Aquí vuelve a describir que horadaron sus manos y sus pies. Obviamente en el Salmo 22 no hay cómo dudar que ese salmo está bien aplicado proféticamente para Jesús. Y usted lo puede ir a leer de nuevo. Dice, contar puedo todos mis huesos. Qué dolor haber tenido. Aparte de la sangre, del dolor, de las coyunturas, del dolor muscular, de toda la presión que él está sintiendo por los huecos puestos en sus manos, dice que también puede contar todos los huesos de su cuerpo. Así ha sido el dolor. Entre tanto, mientras él está sufriendo, mientras a él le está doliendo todo, dice, ellos me miran y me observan. ¿Y qué terminan haciendo? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Otra escritura que se cumplió, porque nosotros sabemos que los soldados echaron suerte sobre Jesús. Amén. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Que Jesús se sintió como un gusano y que proféticamente estaba dicho que él iba a ser el gusano de Jacob, pero este gusano nos iba a libertar. Quiero que terminemos con esta escritura de Juan, que dice, cuando los soldados hubiesen crucificado a Jesús, después que le crucificaron, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Esto está en San Juan, ya no está en Salmos. Lo de Salmos ya lo vimos hace la anterior. Esto es lo que ya pasó con Jesús, que quedó escrito en el Evangelio según San Juan. Tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, escuche, la cual era sin costura. Así era la costura de la túnica de un maestro. La túnica de un maestro era sin costura. Era de una calidad tremenda, era súper cara. Dice, y ellos sabían, el valor que él tenía esa pieza era porque era de una sola pieza, no era una añadida. Dice, dice, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, lo que resolvieron los soldados. Dice, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. ¿Para qué la vamos a partir? Mejor, en vez de un pedazo cada uno, echemos suerte y el que se la gane va a tener la gran túnica de un maestro para poder hacer negocio. Los soldados estaban preocupados en qué van a comer mañana, en qué van a hacer entre un rato, cómo van a salir de este problema, de este judío crucificado, que allá que muera, que siga muriendo y sufriendo. Ellos están más preocupados en el botín del hombre que está crucificado. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, están citando el Salmo 22, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Así terminaron matando a Jesús. Por asunto del tiempo, no voy a terminar el Salmo 22, lo voy a dejar la segunda mitad, que es la mitad gloriosa. Esta es la mitad que muestra el sufrimiento y que nos hace entender mucho del padecimiento de Jesús en la cruz. Pero vamos a ver también la parte